No. Bien, pues muy buenos días a todos los colegas Buenos días. participantes del diplomado para periodistas que desde hace 10 años hemos organizado FEMSA y el Tecnológico de Monterrey. Nos da mucho gusto recibirlos en este espacio que hemos organizado específicamente para periodistas que están cursando el diplomado y egresados del mismo, en el cual estamos desarrollando diversas actividades para conmemorar ese 10º aniversario del diplomado, el periodista en la era digital como agente y líder de la transformación social. Es realmente un logro y un orgullo para todos nosotros y los que han participado en este esfuerzo, tanto organizadores como estudiantes, que cumplamos 10 años de un ejercicio muy rico que nos ha permitido vincular a periodistas y comunicadores de América Latina a lo largo de estos 10 años, creando redes de reflexión, estableciendo compromisos de trabajo y también amistad entre los colegas que han tenido la oportunidad de encontrarse a través de este espacio. La parte de las celebraciones que estamos desarrollando son paneles en los que participan colegas de diferentes países de la región y en los cuales se reflexiona sobre temas diversos que tienen que ver con el periodismo y la actualidad política, económica y social de América Latina. Hemos tenido 2 paneles anteriores sobre el tema el ejercicio periodístico en situaciones de crisis, y cuando hablamos de ese tema se refiere a diferentes acercamientos sobre lo que es una crisis política, de seguridad, económica, crisis de los mismos medios o en el ejercicio del periodismo tradicional. Y en esta ocasión tenemos un panel con una temática distinta. En los paneles anteriores repetimos esa temática porque hubo una muy buena acogida por parte de los colegas, y en esta ocasión el panel aborda una temática nueva que es el cambio político regional y su impacto en la democracia y el ejercicio del periodismo. Entonces, sin más, yo quiero agradecer a los colegas que nos van a acompañar hoy en la realización de este panel, agradecer también a todo el equipo organizador del diplomado, la doctora Laura Ruiz, directora de programas de educación para el desarrollo del Tecnológico de Monterrey, a Karina Martínez, así que encargada de todos los aspectos organizativos y logísticos de este diplomado y de otros diplomados que tienen ya también un importante impacto en México y en América Latina, a Ricardo Flores, que es nuestro asistente, asesor tecnológico, y a Yolanda Martínez, que también es parte de este equipo tan dinámico que nos ha permitido en estos meses desarrollar una gran dinámica de actividades. Ricardo, entonces, sin más, yo quisiera dar el espacio para los mensajes que tenemos preparados a todos nuestros participantes. Estimados amigos, es un gusto para mí, como presidente ejecutivo de FEMSA y presidente del Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey, saludar y felicitar a todos los que nos ven en diferentes países de América Latina, en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Para FEMSA y para el Tecnológico de Monterrey, es motivo de gran orgullo haber llegado a la 10ª generación del diplomado El Periodista de la Era Digital, como agente y líder de la transformación social. A lo largo de 10 años ya, hemos tenido 1,078 participantes de 12 países, todos ellos comunicadores que se han preparado para ser mejores en su profesión y líderes en esta era de periodismo digital. Nos da mucho gusto que en esta ocasión se sumen 80 periodistas más a este diplomado. Si me permiten, les aconsejo que lo aprovechen al máximo y desarrollen las competencias que este diplomado les ofrece.
En este curso los convocamos a que primero se mantengan actualizados con las herramientas de las tecnologías digitales. También estén siempre comprometidos con una cultura de legalidad para comunicar con ética. Además, convertirse en expertos de la investigación de calidad y por último también fortalecer habilidades gerenciales que les permitan convertirse en líderes de opinión y que puedan promover la responsabilidad social que genera valor económico y social. Además del valor académico, una de las grandes ventajas de este curso es que se ha consolidado una gran red de colaboración en América Latina. Primero porque ustedes hacen trabajos en equipos compuestos por compañeros de distintos países que se conectan por la vía digital. Pero además porque se incorporan a la aldea de los periodistas, como ustedes les suelen llamar. Y este es un esfuerzo que hemos impulsado mucho para que se mantengan en contacto ustedes aún después de concluir el diplomado, y considero que es una red de contactos entre ustedes que es muy, muy valiosa. Estos vínculos permiten intercambiar experiencias profesionales, aprender de las mejores prácticas y conocer mejor el contexto en el que se desarrolla el periodismo en otros países, incluyendo los graves desafíos a la seguridad de los reporteros. En una época como la que nos tocó vivir, saturada de información que nos llega cada vez más por más canales, el periodista pasó de ser el encargado de comunicar los hechos a convertirse en el responsable de interpretarlos, explicarlos, investigarlos a profundidad o incluso validarlos. El periodista hoy tiene el rol de ayudar a que la sociedad pueda discernir entre la información falsa y verdadera, la útil y la inservible, para que la sociedad pueda tomar mejores decisiones en todos los ámbitos. Como dijo la gran periodista mexicana Alma Guillermo Prieto al recibir el Premio Princesa de Asturias 2018, el periodista cuenta la historia del mundo todos los días y deja constancia de lo que otros quieren tapar. Son, dice ella, el fiel reflejo de la sociedad en general y por lo tanto nos hacen mucha falta. Hoy se han convertido también en antídoto a la inmediatez de las redes sociales, en las que pareciera que cualquier ciudadano puede convertirse en periodista. Sin embargo, son los verdaderos profesionales los que investigan un hecho, los que comunican con calidad los hallazgos y los que tienen un compromiso real con sus audiencias y sus lectores. Por eso hoy se aprecia más que nunca a quien nos ofrece sin conflicto de interés y con el rigor de los datos, información verificable, creíble y confiable. En este mundo que exige contenidos más reales, precisos y de calidad, cuenten con el respaldo de FEMSA y del Tecnológico para que puedan seguir contribuyendo con profesionalismo y honestidad al cambio profundo que requiere América Latina. No me queda más que agradecerles nuevamente por su interés en seguirse preparando profesionalmente y felicitarles una vez más por elegir este diplomado para avanzar en lo que García Márquez llamó el mejor oficio del mundo. Muchas gracias por su atención y felicidades. Agradecemos el excelente mensaje que nos ha compartido José Antonio Fernández Carvajal, que es el presidente ejecutivo de FEMSA y presidente del Consejo del Tecnológico de Monterrey, las dos instituciones y organizaciones que han promovido la experiencia de este diplomado para periodistas. Y sin más, vamos a dar inicio a nuestro panel sobre cambio político regional y su impacto en la democracia y el ejercicio del periodismo.
Contamos con la participación de 3 colegas de 3 países de la región. Por orden alfabético tenemos a Claudia Acuña de Guatemala, a Enrique Vega de México y a Tamara Bryson de Venezuela. Y ellos pues nos van a compartir su visión, sus experiencias, sus reflexiones sobre el acontecer de la actualidad política en la región, su entorno global, su entorno internacional. En algunos momentos tendremos una perspectiva local, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Y en la discusión esperamos poder establecer relaciones, contextos que podamos compartir entre todos nosotros. Hemos acordado dar inicio al panel por orden alfabético y yo quisiera agradecer a cada uno de ustedes, Claudia, Enrique y Tamara, que en lugar de que nosotros los presentemos, que ustedes mismos nos hagan el favor de compartirnos a todos los que estamos conectados en este momento, ¿quiénes son ustedes, verdad? ¿Cuál es su semblanza? Ustedes nos las hicieron favor de enviarla, pero me parece mucho mejor que ustedes mismos compartan su perfil profesional y demos inicio al panel. Hemos calculado un tiempo aproximado de 20 minutos para la participación de cada uno de ustedes. Si es menos tiempo o más tiempo, no hay problema. Yo voy a fungir como moderadora para, si nos excedemos mucho del tiempo, decirles, bueno, vamos a dar la palabra a quien sigue. Entonces, sin más, Claudia, te doy la palabra, por favor, para que des inicio con la reflexión sobre este panel. Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Es un gusto para mí compartir con todos ustedes desde Guatemala. Soy Claudia Acuña, tengo más o menos 15 años de ejercicio profesional. Comencé como reportera en el área comunitaria, en el diario El Periódico. Ahí estuve 2 años más o menos. Luego me formé en el área judicial. Cubría mucho los procesos penales en las torres de tribunales y me especialicé un poco en lo que tiene que ver con la justicia restaurativa, también en los derechos humanos y en la cobertura de la institución del Procurador de los Derechos Humanos precisamente. Posteriormente pues paso a Prensa Libre, que es donde estoy desde hace 11 años. También comencé como reportera, específicamente en el área judicial, donde continué mi especialización. Y con los años, pues, ascendí a ser editora de la sección específica de Seguridad y Justicia, y hace 2 años aproximadamente estoy a cargo de la sección de ciudades. Esta sección aglutina a los periodistas corresponsales en la provincia del país y hacemos el periodismo comunitario, el que trata de solventar o solucionar algunos de los problemas de los guatemaltecos en sus comunidades y que las autoridades pues les pongan atención a esas necesidades. Y especialmente en este año que es electoral, en el que pues, los ofrecimientos de los políticos son diversos y muy estratosféricos, para que también pues, la gente logre aterrizar y más que todo exigir la transparencia en la actuación de estos políticos que buscan los puestos de elección para el próximo año. Y pues precisamente de ese tema me gustaría compartir un poco la experiencia que tenemos en Guatemala, los retos y desafíos de los periodistas, porque pues como todos sabemos desde hace un año en América Latina pues han venido los cambios en los gobiernos en cuanto a la derecha y la izquierda, por decirlo de alguna manera, y pues en Guatemala no es la excepción, ¿verdad? Yo preparé una pequeña presentación de apoyo básicamente porque les quiero compartir algunas publicaciones que se han hecho en diferentes aspectos de la campaña y que tienen que ver con esta polarización que se ha dado, ¿verdad? Hablábamos, como les decía al inicio, de pues los cambios regionales que han impactado también en Guatemala, ¿verdad? Desde el momento en que Raúl Castro pues deja el poder en Cuba, Andrés Manuel López Obrador toma posesión en México, Bolsonaro en Brasil, también tenemos a Iván Duque en Colombia, o ahora a Bukele en El Salvador, que trae una perspectiva distinta para atraer sobre todo lo que hemos visto acá a la juventud, ¿verdad? La juventud generalmente no le pone atención a la política
y la forma de Bukele de estar actuando y de estar dando sus órdenes a través de Twitter ha movido mucho a la juventud en esa red social, ¿verdad? Él ha destituido a más de 25 funcionarios públicos y lo ha hecho público en Twitter. Eso pues lo tiene ahorita, incluso ayer salió el reporte de los mandatarios mejor calificados y él supera a López Obrador en el primer lugar y ahora López Obrador pues está en el segundo, mejor visto internacionalmente. Pues en Guatemala, si quieren, continuamos entonces con la siguiente. Estamos en un año electoral muy pintoresco. Tenemos una nueva ley de partidos políticos que por primera vez abrió la puerta a más de 20 partidos y comités cívicos que van a participar por las casillas, ¿verdad? Somos más o menos 8 millones de guatemaltecos los que estamos aptos para votar y elegir no solo al presidente y al vicepresidente, sino a 160 diputados en distrito o en listado nacional que nos van a representar ante el Congreso, además de los 340 alcaldes en cada uno de nuestros municipios. En total son alrededor de 39,000 candidatos los que están buscando estos puestos de elección y pues con esta nueva ley electoral ha sido complicada la campaña. La polarización, como les comentaba, en la sociedad guatemalteca ha sido muy fuerte desde el año pasado a raíz de los casos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala destapó, que vinculaban al actual presidente Jimmy Morales en casos de corrupción, igual a su familia, tanto así que el comisionado de Naciones Unidas pues no está en Guatemala desde hace ya varios meses, precisamente por el temor a su vida también, ¿verdad? Estas facciones sociales de extrema derecha que han resurgido porque estaban un poco dormidas, digamos, desde la década de los 60, cuando sufrimos una guerra interna de 36 años, pues han vuelto a salir a las calles y las amenazas son muy fuertes, sobre todo aquellos que no están alineados a la forma de hacer gobierno del actual mandatario, ¿verdad? Que pues tiene el apoyo de cierto sector privado que está con él y que no quieren que se sigan destapando casos de corrupción y por eso pues la comisión termina su mandato en septiembre de este año y pues no habrá prórroga, la verdad los candidatos se han dedicado a hablar de eso. Seguimos entonces con la siguiente. Izquierda o derecha, ¿verdad? La polarización, como les decía, nos han señalado aquí también, no solo los periodistas, sino muchos guatemaltecos, como los famosos chairos, ¿verdad? Que estamos oponiéndonos todo el tiempo a lo que el gobierno dice o hace, y los grandes temores, pues, de estas élites en Guatemala es sobre la fuerza que ha tomado el único partido político que aglutina a más de 100,000, tal vez unos 200,000 campesinos. Pues obviamente ellos lo ven como una amenaza muy fuerte y la campaña se ha visto opacada, digamos así, por estos señalamientos históricos en contra de los campesinos, porque a ellos se les achaca la conflictividad social, el robo de energía en el occidente del país, que eso pues ha afectado a unas empresas muy fuertes que son las que brindan el alumbrado eléctrico y la energía en el país. Y lo que ha pasado es con esta nueva ley electoral es que los partidos de derecha, en lugar de fortalecerse y elegir de alguna manera a uno o dos candidatos que pudieran representarlos, hay por lo menos 15 partidos que tratan de ofrecer este cambio con, digamos que medidas muy fuertes en cuanto a la militarización del país. Entre líneas podemos ver que nos han ofrecido prácticamente una limpieza social, por decirla de alguna manera, ¿verdad? La mayoría de los candidatos ha dicho que se va a ir en contra de los pandilleros porque son personas que ya no se pueden insertar a la sociedad y van a sacar al ejército a las calles, ¿verdad? Esa es la gran solución de ellos, pero la campaña negra en contra del Movimiento Libertador de los Pueblos, que sí se llama este partido social que pues le denominan de izquierda, es muy fuerte, ¿verdad?
la presidenciable de este partido, que es Telma Cabrera, ha sido señalada de guerrillera, de terrorista, y de que hace cuestiones ilegales en las comunidades para obtener fondos para su campaña. Y bueno, también las otras candidaturas que han sido polémicas en el país, pues la mayoría han sido mujeres que han quedado fuera de la contienda precisamente hoy. Una de ellas es Suri Ríos, ella pues es hija de Efraín Ríos Montt, él ya falleció, fue un general señalado de genocidio en Guatemala, el único que había sido condenado a más de 30 años de prisión, pero que una corte anuló esa sentencia, ¿verdad? Hay una prohibición constitucional en Guatemala para que los hijos de los caudillos participen en la contienda electoral, y ella pues ha intentado en varias ocasiones hacerlo. Acudió a la Comisión Internacional de Derechos Humanos como última medida para intentar que le dieran una medida cautelar para participar. Sin embargo, hoy se da a conocer hace unos minutos que la comisión pues le denegó las medidas porque no pueden ellos intrometerse en temas electorales. Y la otra candidatura que también queda fuera es la de Telma Aldana. Ella era la fiscal general, que era la dupla con Iván Velázquez, el comisionado de CICIG, que había pues liderado los grandes casos de corrupción en Guatemala. Esto pues nos deja ahora con 19 candidatos a la presidencia. Ahora vamos a ver unas imágenes sobre cómo está la campaña, y sobre todo porque la nueva ley prohibió de alguna manera que los medios de comunicación pudiéramos publicar propaganda no autorizada por el Tribunal Supremo Electoral, es decir, el TSE tenía la capacidad de tener un presupuesto y darle por igual a todos los partidos, lo cual no se ha cumplido. Y las redes sociales que no quedaron bien reguladas en esta ley, pues han sido el campo de batalla para todos estos partidos, que ya comenzaron a ser sancionados por el mal uso de esta propaganda en estas redes sociales, ¿verdad? Aquí pues la dificultad para los medios de comunicación ha sido tratar de darle seguimiento a todos los partidos y a todos los candidatos, ¿verdad? Porque son demasiados, cada uno hace su propia página y además aparecen páginas nuevas que no necesariamente están respaldadas por algún periodista o algún medio de comunicación que sea confiable, y hay muchos bulos, ¿verdad? Hay mucha información falsa, muchas notas malintencionadas que intentan pues cambiar un poco la dirección de la intención de voto. Ella, la que ven acá, pues ellos quedaron fuera, no, ellos no. Ella es Yara Maldonado, es una de las pocas mujeres que va a participar como vicepresidenciable, y pues son los primeros que fueron sancionados ya por el TSE con más de $50,000 por la campaña mal utilizada en las redes. Seguimos. Hablamos entonces de los desafíos. Los desafíos para los periodistas en general, pues de cara a la cobertura electoral sobre todo, ¿verdad? Es una gran responsabilidad porque la gente pues espera información integral para poder tomar una decisión y no lo hemos podido hacer. No lo hemos podido hacer precisamente por los espacios, porque si no le damos el mismo espacio a absolutamente todos los candidatos, y recordemos que son más de 39,000, nos vemos por ley sujetos a una posible demanda. De hecho, algunos candidatos ya nos han dicho que por no poner alguna foto de ellos en su meeting o en la web con alguna nota de cobertura, nos van a demandar por discriminación, ¿verdad? Lo cual nos pone en riesgo como periodistas, porque entonces es una forma de censura, ¿verdad? Así lo veo yo, porque o cubrimos a todos o no podemos cubrir a nadie, y de alguna manera eso pues nos pone en riesgo. Y, por supuesto, las redes que han sido utilizadas para desprestigiar a los periodistas, y como no han podido hacerlo desde el punto de vista profesional, en estos casos que les voy a presentar, se han dedicado a hacerlo a atacar a la persona, ¿verdad? En su dignidad, en su sexualidad, en su vida privada, ¿verdad? Y pues ya hay casos de demandas y denuncias incluso de periodistas que han sido amenazados, ¿verdad? Ahora les traigo algunos de los polémicos. Por ejemplo, el pastor Cash Luna, que aunque este caso es internacional, ¿verdad? Él está demandando a CNN por el reportaje que hizo sobre Casa de Dios. Y, Claudia, disculpa, te voy a interrumpir. Es que estamos teniendo
Discúlpenos todos, estamos teniendo problemas con la presentación porque según me dicen está en formato PDF y eso hace que se pixelee. Están Ah, tratando de resolver este problema. Quiero aclararlo porque sí estamos viendo mucho movimiento en la pantalla y a veces aparece con nitidez el texto y a veces no, pero te agradecemos si quieres continuar Ricardo está tratando de resolver ese problema técnico, ¿ok? ok, muy bien. Muy bien. Continúo. Entonces, bueno, como les decía, esta demanda pues ya es un hecho contra CNN. Vamos a ver en qué paro, ¿verdad? Y luego pues tenemos el caso de, él es Estuardo Zapeta, él tiene un programa de radio, no es de formación periodística, pero suele ser del grupo de personas que porque tienen los recursos compran espacios en los medios de comunicación y tienen sus programas. Él, pues, muy mal, atinadamente, digamos, no lo hizo bien, ¿verdad? Él intentó hablar del tema de la campaña electoral y lo que hizo fue criticar a una candidata a diputada del grupo del partido Semilla que se había filtrado un video sexual de ella que era privado. No se sabe cómo se filtró, obviamente alguien malintencionado, pero él, teniendo un programa de radio con la responsabilidad social que esto significa, habló del video y lo mostró en su programa, ¿verdad? Que también transmite en internet, entonces la gente podía verlo. Se mofó de ella y luego ni siquiera fue capaz de disculparse. La gente, por supuesto, en las redes se volcó en contra de Zapeta, de la falta de ética que tuvo al hacer esta publicación. No sabemos aún si ella lo va a denunciar o no, hasta el momento no hay una denuncia formal de ella, pero nuevamente no atacó las ideas de la candidata, sino un video privado que se filtró en las redes sociales. Luego también un colega nuestro, él es Ben Keichin, él es un reportero, editor también de televisión, que ha sido atacado por su preferencia sexual. Él tiene varios programas de televisión, sobre todo el Sin Filtro, es un programa de análisis, y pues por WhatsApp, por Twitter, por Facebook, por correo electrónico han llegado cadenas, las llamadas cadenas, desprestigiándolo a él por su preferencia sexual y que por eso él no es un más reciente, que es de la semana pasada, es de otro programa de radio que tienen 3 periodistas, uno de ellos es cubano y 2 guatemaltecos, que se llama Con Criterio. De la misma manera, ellos es un programa muy analítico y hablan muy bien de política, y lo que han hecho pues es hacer otras cadenas por WhatsApp y por correo electrónico, hablando de que son periodistas pedófilos, ¿verdad? Otra vez la sexualidad, otra vez cuestiones que además no son ciertas. Ellos recientemente, la semana pasada, colocaron una denuncia en el Ministerio Público por esta amenaza, este amedrentamiento que están sufriendo por las entrevistas que ellos hacen. Ellos suelen ser muy duros, digamos, con los políticos, ¿verdad? Y pues eso no les ha gustado y suelen no esconder ningún hecho, como sí lo hace la televisión abierta, por ejemplo, vinculada a Ángel González, que es, pues, son los canales que la mayoría de guatemaltecos puede tener acceso a observar. Y pues los riesgos, por supuesto, hay periodistas a quienes les han puesto vigilancia a sus familias, no a ellos, pero sí a sus esposas o a sus hijos. También hay en provincia mucho periodista que es independiente y que no cuenta con el respaldo de un medio. Digamos que medios grandes, tal vez como en el que yo trabajo ahora, pues sí contamos en algún momento con el apoyo incluso de algún abogado, pero la mayoría de periodistas en el interior del país no cuenta con ese respaldo y están muy vulnerables, no solo a los políticos malintencionados, sino al crimen organizado, especialmente al narcotráfico, ¿verdad? Hace poco se supo también de la captura de Mario Estrada, que es era uno de los candidatos a la presidencia del país, por sus vínculos con el narcotráfico, especialmente con el cartel de Sinaloa, ¿verdad? Él cayó en una trampa ahí con la DEA, ¿verdad? Que fingieron ahí reunirse con uno de los líderes de este cartel
y pues él les exigió ahí ayuda, digamos, ¿verdad? Primero para eliminar a 2 de las candidatas a la presidencia a favor, digamos, o a cambio de él permitir el paso libre de la droga por Guatemala. Todo eso pues quedó grabado y él fue detenido en Estados Unidos, está en prisión ahora por sus vínculos con efectivamente el narcotráfico. Y bueno, para ir concluyendo un poco y no abusar del espacio, pues quería mostrarles cómo es estos espacios que hemos logrado de alguna manera, los medios que tenemos, la posibilidad de hacerlo en el papel, para tratar de darle a la gente un poco la información más íntegra de lo que está ocurriendo con los candidatos. Ustedes pueden ver en la esquina superior derecha, ese es uno de los ejemplos de los candidatos a presidente. Aquí pues tratamos de hacerlo y lo hicimos de hecho con los 19 candidatos. Eso nos reduce por supuesto el espacio de otro tipo de noticias, pero es lo que la gente quiere conocer ahora. Y se pone pues sus principales capacidades, los programas que tiene para cada uno de los ejes que presentan, y se presenta uno diario. Esto lo terminamos hace una semana. El de abajo es un listado de los candidatos a diputados. Ha salido durante 2 semanas los listados completos de las personas que aspiran a llegar a una curul, para que la gente pues al menos conozca los nombres. No todos son conocidos, pero por lo menos está la lista y queda el registro de quiénes son estos candidatos. Y del lado izquierdo pues han habido algunas encuestas, tampoco los espacios son muchos, ¿verdad? Y los otros medios, que prácticamente de la izquierda de abajo, es otro periódico que también es de alta circulación, que lo único que ha podido hacer es también esto, ¿verdad? O sea, la foto del candidato, su nombre, el nombre de su partido y un parrafito que no va a dar mayor información, ¿verdad?, de lo que busca este candidato para su eventual gobierno. Esto, pues, como les comento, es una gran debilidad, vemos nosotros, el que nos hayan obligado de alguna manera o a que ponemos a todos o no los ponemos, porque la que está dañada al final es la población, es la democracia, ¿verdad? Porque no nos permiten hablar o incluso revelar cosas que pueden tener los candidatos hasta que ocurre algún proceso judicial. Cuando hay una captura, cuando hay una solicitud de antejuicio, esa ha sido la única manera, digamos, que el Ministerio Público ha encontrado para detener al menos 7 candidaturas de alcaldes por sus vínculos con narcotráfico, sobre todo en el interior del país, y por lo menos 2 o 3 candidaturas a presidentes, pero ya es la mezcla, digamos, ¿verdad?, o la politización de la justicia, como le llaman unos, o la judicialización de la política, como le llaman otros, ¿verdad? Ya no hay una libre participación política. Y luego, pues, en web, que sí es donde más nos dejan tener, o podemos tener nosotros más oferta, algunos medios tenemos un especial en donde ya ponemos un poco más amplia la información, hacemos entrevistas por Facebook Live para que la gente tenga acceso al candidato y poder escuchar más detalladamente sus planes, pero no todos tienen esa capacidad por el equipo también de periodistas reducido, que es otro factor que nos ha impactado en el último año en Guatemala. El despido de periodistas ha sido masivo en varios medios de comunicación y eso nos ha dejado fuera. Y pues luego la campaña digitalizada, como les comentaba, ¿verdad? Cualquier cantidad de páginas que hacen o llaman al voto sin el respaldo de quien está fuera, ¿verdad? Páginas que, por ejemplo, se llaman el Chapín, que no sabemos quién está atrás, quién la financia, de dónde salen las personas que trabajan ahí o quién hace las publicaciones, y que generalmente están promoviendo a estos candidatos de derecha, que son los que tienen la intención de militarizar el país, ¿verdad? Muy bien. Claudia, te voy a interrumpir para poder continuar con la presentación de Enrique y de Tamara. Muy interesante tus reflexiones, tus conceptos. Yo he trabajado mucho el tema de América Latina en mi especialidad así académica y me llama profundamente la atención cómo hemos pasado de los grandes debates políticos electorales muy centrados en las cuestiones de posiciones ideológicas, ¿verdad?
la derecha, el neopopulismo, en el pasado reciente, a una gran diversidad de posturas políticas y de posicionamientos por parte de los candidatos. América Latina ya no tiene ese perfilamiento que teníamos en los años 90, 80, en donde la izquierda democrática o las corrientes del neopopulismo dominaban. Luego pasamos hacia una tendencia más al centro y ahora lo que encontramos es un mosaico, es una gran diversidad y también de debates políticos en donde junto con el debate de la ideología viene también la cuestión del debate sobre o los ataques que tienen que ver con la cuestión de la relación criminal del candidato o cuestiones de género o cuestiones sexuales. Entonces nos encontramos frente a un momento muy distinto y muy retador para el análisis y la reflexión. Entonces, no quiero quitar tiempo, quiero darle la palabra a Enrique y volver más adelante a un debate entre ustedes, ¿verdad? Si se presta para ello, si ustedes quieren participar. Y Enrique, pues te doy la palabra si nos haces el favor de presentar tu semblanza para que te conozcamos y te escucharemos. Tu micrófono, Enrique, hay que encender el micrófono. Ya, Ok. listo, muy bien. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Pues gracias, doctora. Y hola a todos. Mi nombre es Enrique Vega. Yo en este momento soy coordinador editorial del periódico mexicano de Michoacán, el estado de Michoacán, La Voz de Michoacán. Un estado con muchos retos. He participado en muchas de las agendas o gran parte de las agendas para enfrentar la información en un estado pues con muchas problemáticas en cuestiones de seguridad, en cuestiones de apertura, de libertad de expresión, en cuestiones de todos los ámbitos. Los poderes fácticos en muchos momentos del Estado han sido álgidos. Estamos viviendo una transición también entre la parte de los medios impresos hacia la potencialidad de lo digital. En algún momento me tocó comandar una parte de esa transición. Hemos enfrentado coberturas de alto riesgo y hablo en plural porque en general el trabajo en equipo nos ha sacado adelante. En general hemos tenido una serie de problemáticas que manejar en equipo, dada la complejidad. Bueno, básicamente es eso. Mi participación en este panel quisiera iniciarla destacando el trabajo que hace el Tecnológico de Monterrey, FEMSA, con esta divulgación y recordatorio, por decirlo de esta manera, de los valores del periodismo. La ética que debería estar básica en nosotros, de alguna manera pareciera que por toda la cantidad de problemáticas se ha dejado de lado, se ha dejado en segundo término. Creo que el diplomado que en esta ocasión cumple 10 años es un esfuerzo titánico, lo entiendo, pero que ha dejado una auténtica huella en muchos de nosotros, en cuestiones prácticas de cómo hacer el ejercicio del periodismo y cómo realmente tener un impacto claro y real en la esfera pública, que a veces pareciera que estas agendas que uno tiene por esta necesidad de informar, desgraciadamente muchas veces uno termina más cerca de las fuentes que de la misma esfera pública de la ciudadanía. Y eso creo que es este repaso, retomar los valores del periodismo que ahora pareciera que se han cambiado, cuando en realidad lo que ha cambiado son los medios de comunicación, las formas de comunicar, pero la esencia del periodismo debe mantenerse desde la plataforma de la ética, de la verdad, que muchas veces está alterada. Pues gracias a FEMSA y gracias al Tecnológico de Monterrey por incluirnos en esta
en estos diplomados y en estos ejercicios que son realmente importantes. Quiero empezar el tema acerca de lo del cambio político global y sus retos en la democracia, el cambio en las regiones, porque a fin de cuentas hemos sido testigos, privilegiadamente testigos de una serie de cambios que han convulsionado a prácticamente todo el mundo, específicamente al continente. Siendo integrantes y vecinos cercanos, los mexicanos, hablando el caso específico de México, del gigante como Estados Unidos, pues evidentemente resentimos de una manera importante todas las problemáticas y todas las formas de desarrollo, y, tanto político como económico, ya que nuestra economía está ligada prácticamente en un alto porcentaje, casi un 60-80% con los Estados Unidos. Estados Unidos, América Latina, como bien lo comentaba Claudia, ha experimentado en estas últimas épocas una serie de cambios que van de entre las derechas, izquierdas, centros, izquierdas, una serie de ideologías que aparentemente son tomadas como banderas electorales y que no necesariamente mantienen la esencia de la originalidad, en el caso de, de, de los valores mismos que sus posturas prometen o buscan en función en las partes electorales. América Latina, hemos visto transitar gobiernos de derecha, hemos visto transitar gobiernos de izquierda, hemos visto transitar gobiernos centro, pero a fin de cuentas sigue siendo las carencias, los rezagos en la mayoría de los países, en la mayoría de las circunstancias, incluso en la mayoría de las estrategias, no vemos cambios realmente que signifiquen algo evidentemente claro. Las deudas en cuestiones de pobreza, las deudas en cuestiones de seguridad, las deudas en cuestiones de inclusión son grandísimas. En Latinoamérica existen 184 millones de personas que viven en condiciones de pobreza, casi el 30% de la población tiene alguna situación complicada, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El resultado de todo este tipo de malos manejos, quizá en este momento, pudiera parecer claro, que lleve a un hartazgo, eh, de los pueblos, de la gente en sí, que ven ligados sus expectativas de supervivencia, de sobrevivencia a niveles ínfimos. Todo pareciera, siempre existe esta especie de mito, existe esta especie de creencia que Estados Unidos es la potencia económica, que no es realmente con problemáticas, que las potencias económicas no tienen problemas. Estados Unidos enfrenta problemas graves. Estados Unidos enfrenta problemas de violencia, tiene una tasa de homicidios del 4.88 homicidios por cada 100,000 habitantes. El deterioro de la educación es elevado. Los resultados han sido muy bajos a nivel global, según la evaluación, por ejemplo, del PIAC. Los ingresos, la falta de empleos, un alto número de estadounidenses vive con apenas $2 al día. Toda esta serie de circunstancias ha llevado a que el electorado, la gente, la base, trate de buscar cambios que representen mejoras en sus calidades de vida, en su calidad de vida, y pues vemos sorpresas impresionantes como la que tuvimos en el ungimiento de Donald Trump, ¿no? En 2017, cuando todos esperaban que ganara Hillary Clinton. Trump apuesta claramente a
manda su discurso a esta parte del electorado olvidado, al estadounidense que no tiene empleo, le vende un discurso nacionalista, este famoso Make America Great Again, con tintes supremacistas, en donde lo único que generó fue una polarización fuerte, que a fin de cuentas todo este tipo de circunstancias en su llegada, pues cambiaron de alguna manera el orden mundial, la forma de generar política a base de amenazas, a base de imposiciones, a base de presiones económicas, esta parte arancelaria, pues de alguna manera, de forma impresionante y fuerte, está impactando a América Latina en general. El bully que está gobernando los Estados Unidos, pues quiere incidir para recuperar esta falta de operatividad y quizás liquidez que enfrenta, pues haciéndose muchas veces con tintes a veces hasta electoreros, pues de presiones hacia América Latina que lo empezamos a padecer claramente. Estas transiciones las estamos viendo claramente. Trump llegó a la presidencia gracias al hartazgo de ese estadounidense promedio que compró la idea de que la parte migratoria de alguna manera fue la culpable de quedarse sin empleo, de tener bajos ingresos, de haber bajado su calidad de vida, su promedio de vida incluso, y a fin de cuentas ese hartazgo lleva a Trump a la presidencia, a la mayoría blanca, por llamarlo de esta manera, casi al mismo discurso supremacista, xenófobo, lo mete contra todos los pronósticos en la Casa Blanca. Lo mismo vemos estas transiciones en Brasil, en donde los gobiernos de izquierda han sido embarrados, muchas veces muy polémicamente con actos de corrupción, los niveles de pobreza no han bajado, al contrario se han incrementado y la población pues también termina eligiendo a Jair Bolsonaro, un personaje de ultraderecha con evidentes sesgos autoritarios, uno de los principales aplaudidores, por llamarle de esta manera, de las dictaduras anteriores en el país, claro, homofóbico, con valores poco cercanos a lo que podría pensarse como un gobierno democrático inclusivo, y pues ahí está como presidente. Este manejo muchas veces que hacen las redes sociales, esta fuerza que muchas veces tienen los vínculos del juego entre la falsedad, entre el fake y la realidad, pues han llevado a generar perspectivas masivas con estos nuevos canales para generar pues empoderamientos que a fin de cuentas parecieran que nunca, increíble que pudieran darse. El caso de Venezuela, que es el punto neurálgico, ¿no? Quizá tomado como la manzana de la discordia entre esta política de Trump y esta otra parte de muchos de los que justifican esta falta de democracia que percibimos desde fuera como una defensa en contra de un ataque directo de los Estados Unidos, orquestado específicamente para adueñarse de sus riquezas, que a fin de cuentas en redes sociales y a través de los medios masivos que se han convertido ya en los canales digitales, pues con tanto fake news, de alguna manera la realidad, la verdad queda flotante, la falta de chequeo, de confirmación, de claridad en todas estas fuentes que fluyen claramente a través de estos métodos, pues generan percepciones distintas y percepciones no claras. El caso de México, después de 85 años de gobiernos
teóricamente cómplices entre un priismo que gobernó prácticamente como una dictadura perfecta y un panismo que en teoría vendió la posibilidad de un cambio que en realidad fue un cambio que nunca fue, muy discutido, porque a fin de cuentas las grandes aprobaciones en contra de la ciudadanía, como los casos del Fobaproa, pues fueron aprobados en complicidad estos dos estados. Entonces dejaba mucho en entrever cuál iba a ser el papel del cambio con la llegada de Vicente Fox, que ponía fin a esta hegemonía del priismo, pero que a fin de cuentas perdió la oportunidad histórica para poder realmente representar un cambio. Ahora, justamente en 2018, después de 18 años de intentos, de luchas, de acusaciones de fraudes electorales, gracias también en buena medida al hartazgo de la ciudadanía que fue víctima y que quedó en medio de una guerra desatada por los gobiernos, sobre todo panistas, desatada de una manera irresponsable quizá por la falta de estrategias y que derivaron en casi 35,000 muertos, pues la cantidad de corrupciones, la falta de claridad, de transparencia, los dominios de poder, los cotos, el crecimiento de los grupos fácticos para los narcogobiernos, como el mismo narcotráfico, tenían secuestrada a la ciudadanía, tenían secuestrada a la población, que ya harta esto, pues en buena medida decidieron dar un cambio totalmente radical, por llamarlo de esta manera, para elegir a Andrés Manuel López Obrador, que por primera vez en todas estas décadas asume el poder en un ejercicio de un gobierno en teoría de izquierda, pero que también nos deja muchos visos hacia la derecha por estos acuerdos que de repente se han tenido. López Obrador, claramente no creo que exista una duda, el discurso que mantiene acerca de su transparencia, de la falta de su honestidad, de ser un político que no ha robado, ser un político que tiene claridad en lo que hace, pues realmente es un pasado hasta cierto punto limpio, en donde no se discute esta honestidad o esta integridad que él pregona. El problema muchas veces es que en este afán de claridad pierde un poco esta perspectiva de la realidad y cree en su intento, en su percepción de que él es honesto, piensa que por ese simple hecho todo mundo puede convertirse en personas integracionistas, y eso realmente la realidad hace que le golpee muchas veces en la cara. El común denominador, como estamos viendo en general, pues tiene mucho que ver con estos hartazgos, como comentábamos, de la ciudadanía que vemos reflejado en estos empoderamientos. ¿Cuál es el papel de los periodistas en estos cambios? Hablando específicamente de México, el enfrentar por tantos años a regímenes en donde la libertad de expresión realmente tenía graves problemas, en donde vivíamos una evidente crisis en los derechos humanos, los riesgos para el ejercicio del periodismo cada vez fueron mucho más graves, la muerte artera en la impunidad, totalmente infame contra compañeros, marcaron muchas pautas para dejar o al menos limitar la participación. Creo que este compromiso
que ahora con el cambio de gobierno tenemos los periodistas, debemos tener claro que podemos caer en la tentación, en la seducción de esta necesidad de apertura, convertir el ejercicio del periodismo en una especie de activismo que también sería un error terrible. Uno de los grandes problemas del gremio ha sido esta cercanía o algunos compañeros del gremio, normalmente en niveles grandes, esta cercanía con la cúpula del poder, en estos juegos en donde también incluso hay acusaciones de recibir grandes beneficios económicos, en donde pues realmente los medios masivos que ellos controlaban, algunos señalados en una lista recientemente difundida, pues ponían en entredicho realmente esta credibilidad que puede tener el periodismo en general. Desgraciadamente, la forma en que se maneja, en que se perspectiva, pues son cuestiones que involucran o que de alguna manera manchan por la generalización en que se dieron al gremio. ¿Cuál es el reto? Pues el reto realmente es apostar a una auténtica claridad en la comunicación, hacer diferencia de esta, como lo comentaba Claudia en su participación, de lo que se comunica con relación a lo que se hace, a lo que se dice, esta claridad, esta veracidad, en pensando siempre en este ejercicio que de alguna manera se convierte en subjetivo, pero que esta subjetividad vaya en beneficio de la gente, de la esfera pública, en base a cuestiones tratadas con un rasero responsable, ético, periodístico, editorial, que haga diferencia en toda esta cantidad de comunicados y de contenidos que se generan a través de los medios digitales, que Humberto Eco decía claramente en un momento dado que esta democratización de las redes sociales le habían dado voz a muchas personas, pero también le habían dado el don de la palabra a hordas de imbéciles. Y es cierto, la diferencia y el reto ahora es que estos raseros nosotros podamos controlarlos. Muy bien. Enrique, ya para discúlpame, te damos un minuto para cerrar tu intervención, para darle la palabra a Tamara, porque ya estamos sobre el tiempo. Perfecto. Solo para concluir, creo que el reto principal de los periodistas ante esta cantidad de información que se mueve a través de las redes sociales, pues es justamente la forma de dar la información apegada a criterios éticos y comprobables y totalmente en un intercambio de ida y vuelta con las audiencias, con los lectores, en una participación bajándonos de los pedestales, en donde solamente nosotros podíamos hablar y nosotros teníamos la verdad absoluta sin comprobar. Gracias. Enrique Vega, muchas gracias por tu interesante intervención, en donde nos has presentado este recorrido de lo más general, ¿verdad?, a lo más específico en términos del ejercicio del periodismo. Antes de darle la palabra a Tamara Bryson de Venezuela, quiero comentar que José Gómez nos manda saludos desde Panamá, les manda muchos saludos y que está muy a gusto de poder escuchar esta participación de ustedes. Tamara, bueno, tienes la palabra, te agradecemos si nos haces tu presentación personal y escuchamos tu intervención. Bienvenida. Tu audio tienes que conectar tú. Muy bien, gracias. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Perdón? ¿Tamara? ¿Me escuchan? Yo te escucho. ¿Estamos bien, Ricardo? ¿Sí? Claudia y Enrique, ¿me escuchan? Adelante, adelante, Tamara. Ahora sí, ok. Adelante. Bueno, buenos días para todos.
de aquel lado del mundo. Yo me llamo Tamara Bryson, soy periodista venezolana, radicada en Francia desde el 2016. Trabajé en radio toda mi vida en Venezuela. Aquí en Francia participo con regularidad en conferencias sobre libertad de expresión y sobre libertad de la prensa. El año pasado participé en un fórum de periodistas francófonos aquí para hablar cada uno, 30 periodistas, rodamos por varias ciudades de Francia, invitados por reporteros solidarios y para la Asociación Albert Londres para hablar de nuestros países. Y bueno, vine a Francia a hacer un máster en periodismo internacional digital y tuve que quedarme. Hoy en día soy refugiada en Francia. Ustedes conocen la situación en Venezuela y de eso quería hablarles. Primero quiero agradecer a mis colegas Enrique Vega y Claudia Acuña por sus extraordinarias intervenciones. Por supuesto, agradezco al Tecnológico de Monterrey y a FEMSA por este diplomado que me invitaron a hacer hace ya bastante tiempo, porque lo hice en el 2010, o sea que bastante que hemos recorrido los latinoamericanos y los periodistas latinoamericanos desde ese entonces, y para esa época yo estaba trabajando en la radio tradicional en Venezuela. Yo invito, por supuesto, a los que están, veo que hay gente conectándose, a hacer sus preguntas. También agradezco mucho que le hayan dado este espacio a Venezuela, porque en este momento, por supuesto, que represento a mi país, así esté fuera de él, en donde ejercí por muchísimos años el periodismo. Tengo ya casi 13 años ejerciendo mi profesión. Y bueno, lo primero que quiero compartir con ustedes es que para mí es muy complicado porque yo no estoy en la región, pero no estoy, como decimos los periodistas, que estamos fuera del país. Estamos lejos, pero no estamos ausentes. ¿Okay? Nosotros estamos constantemente en contacto. Voy a comenzar hablando de Venezuela, por supuesto. Evidentemente, la situación que atraviesa hoy Venezuela tiene un impacto en toda la región. Nuestro problema pasó de ser una lucha entre partidos políticos, lo que vienen de comentar mis colegas sobre esta izquierda, esta derecha, estos extremos que terminan tocándose, esta izquierda que remonta en México con algunos, podríamos decir, ojos hacia la derecha, este centro que ha crecido en el mundo entero y sobre todo en América Latina, porque no solamente allá. Pues bueno, también nos ha tocado a nosotros en Venezuela. Nosotros hoy en día les puedo decir que vivimos un franco retroceso en cuanto a derechos humanos. Cuando hablamos de cambio político, yo puedo comentarles que el primer gran cambio político y podríamos decir fuerte golpe político fue la llegada de Hugo Chávez Frías en 1999. Este gobierno de corte militarista que se instaló en Venezuela y que además heredó su hijo Nicolás Maduro, y cuando digo su hijo fue porque fue una herencia en donde la muerte de Chávez fue escondida durante meses para aprovechar de hacer campaña política y poder posicionar a Nicolás Maduro, quien por supuesto ganó estas elecciones en el año 2013. Y por supuesto que luego de esto, de esta instalación, de este corte político que hemos tenido en Venezuela durante 20 años, ese es el primer cambio del que yo les puedo hablar, del cual todavía nosotros los venezolanos estamos siendo víctimas, porque no hemos tenido ningún otro cambio hasta en enero de este año, que llegó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que para mí, en lo personal, no representa ningún cambio para todos los problemas que tenemos hoy en día económicos y sociales en Venezuela, sino nada, más allá de una incidencia en las relaciones diplomáticas tanto de su gobierno como los del gobierno que está ahora de turno. Les puedo decir y les puedo hablar como periodista de cómo nosotros en Venezuela hemos vivido, ¿verdad? Desde el año 2004, que fue aprobada la ley de contenidos en el gobierno de Chávez, una ley que fue instalándose en el ambiente nacional, no solamente cercenando la libertad de expresión, sino también autocensurando. Yo me gradué de periodista con esta ley, yo ejercí con esta ley.
yo siempre trabajé con miedo. Siempre trabajé en las radios que hacían parte del grupo 1BC, en donde en el 2007 fue cerrado Radio Caracas Radio, que fue el canal de televisión del mismo grupo donde yo hacía parte con las radios 92.9 y Radio Caracas Radio. Y yo fui víctima directa de estos periodistas que tenían que autocensurarse y de que temían todos los días de que los medios fueran cerrados. Hay muchas cosas de las que yo les puedo hablar en cuanto a cómo Venezuela está viviendo una situación crítica, social, económica, pero les voy a hablar sobre todo del lado del periodismo. En los últimos 5 años han sido cerrados 115 medios de comunicación. Los cierres de los medios o la transición a lo digital que hemos tenido en Venezuela, los medios de comunicación, los que hemos podido migrar a las plataformas digitales, no ha sido una evolución natural, gracias a las tecnologías y la evolución, ha sido forzada. Ha sido porque el gobierno no da el papel ni el financiamiento para que los medios sigan avanzando. Como les digo, yo ejercí siempre con el miedo de que los medios fueran cerrados, pero las 2 radios en donde trabajé fueron cerradas. La primera en agosto del 2017, ya estando yo aquí en Francia, y la segunda fue cerrada en el mes de abril de 2019. Por eso, esta es una de las razones por las cuales el gobierno francés me da el asilo político aquí y yo puedo seguir ejerciendo desde aquí. Tengo la protección de Francia. No puedo volver a Venezuela, pero puedo viajar a otros países. Y no se siente bien que los medios en donde tú trabajaste y donde estuviste comprometidas hayan sido cerradas, incluso tú estando lejos. Son casi 1.400 periodistas que están fuera de Venezuela en este momento. Esas son cifras del Colegio de Periodistas. Voy a compartir con ustedes una... En este momento son 1.000, como les decía, el cierre de RCTV en el 2007. En el 2007 también surgió el movimiento, uno de los movimientos más importantes estudiantiles que se oponen al gobierno de turno a raíz de este cierre, y esto trajo muchas consecuencias sociales. Luego el Colegio Nacional de Periodistas, por supuesto, ha estado muy de cerca con el Sindicato Nacional de Periodistas para seguir denunciando e informando de cómo ha continuado este ataque. La mayoría de los medios de comunicación de Venezuela, los que no han sido cerrados por el gobierno o a los cuales no se les ha sido suspendida su autorización a través de CONATEL, que es el órgano que se ocupa de esto, han sido comprados, adquiridos por el gobierno. Aquí ya ustedes pueden ver en manos de quién está la información, el acceso a la información. La mayoría de los medios, como les dije, que están en internet, han sido creados por periodistas independientes, y estos medios también han sido cercenados, perseguidos y bloqueados por el gobierno nacional. Hay medios que ya no difunden en Venezuela porque no tienen el acceso para difundir en Venezuela. Caracol de Colombia, CNN fueron suspendidos de Venezuela, por ejemplo. Y no solamente eso. Una de las cosas más graves que ha hecho el gobierno, y eso ya es algo reciente, en el año 2018 fue reforzar los cortes eléctricos, lo cual evidentemente van a tener un impacto en el acceso a la información. El derecho a la información, lo dice la ONU, la UNESCO dice que el derecho a la información, el derecho a estar informado, es la piedra angular de toda democracia. La ONU dijo que el acceso a Internet en el 2012 era un derecho fundamental, forma parte de los derechos fundamentales. Nosotros en Venezuela cada vez tenemos menos derecho a la información. Yo tengo colegas periodistas que han ido a la cárcel, que han estado detenidos por subir información a redes, por utilizar el Twitter. Cuando yo participo aquí en Francia, en conferencias
o hablo sobre la libertad de expresión, la libertad de la prensa, y yo digo que en Venezuela utilizamos el Twitter como uno de los principales medios para para informar los periodistas o informarnos también, eso aquí es increíble, porque aquí hay prensa independiente. Aquí, mientras nosotros estamos enseñando en nuestro país instrucción militar, premilitar, aquí la gente está estudiando neurociencia. Y esta comparación la hago porque una de las cosas que decía Enrique me interpeló muchísimo, ¿no? Que qué importante, y aquí viene los retos del periodismo, qué importante es hoy en día no darle la espalda a los nuevos medios, no darle la espalda a las redes sociales. Una de las cosas de las que yo hablo aquí y una de las cosas que comencé a hacer desde Venezuela, incluso estando en estas radios, comencé a hablar de web radio y llevé todo un emprendimiento de web radio por la necesidad de poder informar y por la necesidad realmente de poder unirme a mostrar las nuevas herramientas para poder dar información y para poder bueno, salirnos de lo que no estaba controlado, si se quiere. Y yo pienso que hoy en día no hay que darle la espalda a ningún tipo, a ninguna plataforma. Lo que hay que tener y lo que hay que realmente rescatar son los valores éticos y la responsabilidad. Y saber que nosotros nos convertimos en antenas repetidoras, en que los periodistas son ejemplos a seguir y que cada cosa que decimos tiene un impacto. Y eso es lo que tenemos que no dejarnos seducir. Me gustó cuando Enrique dijo eso, por caer en alguna tendencia, porque ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo realmente es informar, pero yo pienso que una de las principales cosas también es educar. Esta situación de Venezuela, y esto es muy importante, cómo impacta en la región esta situación política que tenemos ahora, que para mí han sido realmente un solo cambio fuerte que hemos tenido hace 20 años, y ahorita esta polémica que ha surgido en el mundo entero, con este líder que ha nacido a partir de enero, que es el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Él realmente, esto es una opinión muy personal, para mí no representa un cambio absoluto en el clima político venezolano, si bien sí, el presidente de la Asamblea Nacional es alguien que tiene que hacer su trabajo, que no podemos olvidar que los políticos son nuestros, los gobiernos trabajan para nosotros, no es al revés. Ellos deben hacer su trabajo. Nosotros no podemos continuar en América Latina convirtiendo en seres, en superhéroes a nuestros líderes políticos. No podemos continuar, tenemos que luchar de verdad contra el populismo, contra la propaganda, contra todas estas cosas. Y eso solamente lo vamos a hacer empoderando a la gente con buena información, abriendo espacios de debate, reforzando la educación. Y uno de los trabajos del periodismo, pues evidentemente, es, bueno, mantenerse en la acera del frente, guardar su lógica, interpelar, denunciar las cosas en donde no se están invirtiendo los fondos que se deben invertir para impulsar estas cosas. Evidentemente en Venezuela estamos viviendo una crisis migratoria que sin duda está impactando en toda la región. Y son 1.300 casi 1.400 periodistas que han salido del país. Esto es dentro de casi 4 millones de personas que han abandonado el país. Se estima que serán 5.500.000 personas que van a haber abandonado el país, siendo Colombia el país que más recibe venezolanos diariamente, que hacen ida y vuelta, en algunos casos solo para ir a comer y regresar, siendo alrededor de 2.000 personas que se quedan en Colombia. Colombia se estima que tiene 1.200.000 venezolanos. En segundo lugar está Perú, tercero Chile, en cuarto Ecuador, quinto Argentina. Y esto evidentemente tiene un impacto en la región. Ningún país estaba preparado para esto. Y también cabe destacar que la mayoría de la gente que ha migrado de Venezuela es gente profesional. Y es gente que va con ganas de desarrollarse profesionalmente en otros países. Y esto, ningún país estaba esperando a 5 millones de venezolanos, 2 millones de venezolanos por el mundo, que evidentemente van a impactar económicamente y socialmente, porque si se instala otra cultura en tu país, pues bueno, van a haber cambios culturales, va a haber una mezcla cultural,
y económicamente, pues por supuesto en el PIB del país va también a haber un impacto. Aquí hay algunas cifras que quiero compartir con ustedes. Esto es lo más reciente que encontré sobre el éxodo venezolano en Latinoamérica, de los países en toda la región que han recibido venezolanos. Y en el caso de Venezuela particularmente, a mí me invitaron hace poco a hablar de países en transición democrática. Yo lamento mucho no poder hablar en nombre de mi país en una transición democrática, porque yo no veo que tengamos ninguna transición democrática. Yo siento que estamos bastante lejos de eso y lo lamento mucho decirlo y admitirlo, pero sí tengo la esperanza de que hayan cambios, y lo único que les puedo decir es que desde el ejercicio del periodismo y desde el ejercicio que sé que hacen mis colegas periodistas en el mundo, el principal trabajo es seguir informando, denunciando y tratando de abrir espacios en donde sea de debate y de intercambio para poder seguir denunciando la situación que tenemos nosotros en este momento. Gracias. Tamara, muchas gracias por tu presentación y tenemos tiempo, afortunadamente, para que podamos abrir una discusión entre ustedes. Hay una pregunta que yo subí al chat, pero quisiera sobre todo aprovechar estos 10 minutos que nos quedan para que ustedes puedan así llegar a algunas conclusiones, porque me parece que todas las presentaciones se han ido articulando, se han ido ligando. Tenemos casos críticos en la región de situaciones políticas en crisis como Venezuela y Nicaragua, y de hecho hemos tenido participación de colegas también de Nicaragua. La vez pasada tenemos un colega venezolano tuyo que está en Chile, que es de los periodistas que como tú que estás en Francia, él está en Chile. Y la presentación de Claudia, que ha sido muy puntual sobre lo que está en el acontecer electoral de Guatemala, pero en donde podemos también lanzar así una serie de proyecciones en cuanto qué sucede en los procesos electorales actualmente en América Latina. Hay como una pulverización del espectro político, ¿verdad? El debate político más tradicional al que estábamos acostumbrados dentro de nuestras transiciones democráticas que son muy recientes, también empieza a diluirse o a mezclarse con otro tipo de posiciones a las cuales no estábamos acostumbrados en el ataque político, ¿verdad? Y Enrique, que nos comparte esta inquietud sobre el rol de los periodistas en estos cambios políticos tan acentuados que estamos viviendo. Me llamó la atención algo que tú comentaste y que Enrique lo ha señalado y Claudia también. La responsabilidad de los periodistas y del periodismo es informar. Y me llamó la atención que tú decías, pero también tenemos que educar. Y de alguna manera sabemos que si la gente está bien informada, es libre, tiene un libre acceso a la información veraz, verídica y comprobada, de alguna manera eso va formando ciudadanía, eso va educando a la población. Entonces yo quisiera darles la palabra a ustedes tres, unos 2 minutos cada uno para que establezcamos alguna conclusión sobre este interesantísimo panel. ¿Quién quiere iniciar? Claudia, iniciamos contigo. 2 minutos. A ver, voy a ser muy estricta con el tiempo. Muy bien. ¿Ok? Bueno, yo creo que tomando en cuenta la participación de mis compañeros, pues efectivamente en Guatemala hemos tenido una transición política muy en pañales, no hay novedades en los partidos políticos y hay mucho descontento en la población. Además de que, pues hablando un poco de las causas, la gente está más preocupada por qué comer cada día que por quién va a llegar a ser el alcalde. Digamos que el 70% de la economía en Guatemala es informal, ¿verdad? No tienen acceso al seguro social, no tienen acceso a la educación. La mayoría de nuestros niños abandona el primero primaria a mitad de año, muchas veces porque se tienen que ir a cortar café al occidente o al suroccidente del país. Pues no podemos pedirle a las personas que ni siquiera tienen
en dónde vivir, en dónde comer, que piensen en la política, ¿verdad? Entonces, sí hay una desigualdad muy fuerte que se ha marcado más en este gobierno, lamentablemente, ¿verdad? Que se esperaba que fuera algo distinto. De hecho, este presidente gana por un antivoto, ¿verdad? Porque no querían la mayoría de la población que ganara Manuel Valdizón, que de hecho también está vinculado al narcotráfico, pero pues el desempleo, la falta de medicamentos, los adultos mayores sin cobertura social también, es una desigualdad muy fuerte, ¿verdad? Y eso no permite que, como dice Maslow, ¿verdad? Si no tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas, podamos pensar todavía más allá de qué está pasando, y nos deja el país en las manos de muy pocos, ¿verdad? Que son los que tienen el poder de decisión al final, y los periodistas en medio pues tratando de gritar, ¿verdad? De decir qué es lo que está ocurriendo para ver si alguien nos escucha y poder transformar la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias, Claudia. Enrique, te damos la palabra, tienes 2 minutos. Enrique, tu micrófono, ya. ¿Ya se oye? ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias. Me pareció interesantísimo lo que comentaba Tamara, esta parte de educar, ¿no? La parte de no solamente quedarnos con la necesidad de informar o con la obligación de informar o con el gusto de informar, sino también la parte de educar. Y yo también me atrevería a decir que la parte de dar esperanza, ¿no? Esta parte de contenidos en donde es necesario darle a quienes reciben nuestro mensaje no solamente el hecho de tener alguna forma de realizar o de entender la realidad, sino también que crean que todavía hay esperanza a través de sus propios actos. Eso me hace una manera realmente hermosa de incidir y coincido totalmente con ella. Pero ¿cómo podemos los periodistas realmente llegar a esos puntos, a esos niveles? Pues con credibilidad, y una credibilidad que nos mantenga a un nivel de influencia a tal grado que la gente crea aún en nosotros. Pero ¿cómo puede la gente creer en nosotros en un entorno lleno de polarización, lleno de descalificaciones, en un entorno en donde el ejercicio de la crítica ante los poderes, ante estos embates que muchas veces esta intolerancia a la crítica que podemos dar, creo que ese es el gran reto de los periodistas, es no convertirnos en publirelacionistas de la esfera del poder. Si bien, por ejemplo, en México, cuando existía una dictadura perfecta, insisto en el término, porque en realidad eso es lo que era, muchos periodistas se convirtieron en publirelacionistas de esa esfera del poder. Ahora que hay un cambio en teoría distinto, pues pareciera que también este publirelacionismo ahora excusado de alguna manera en que este nuevo gobierno tiene una cercanía mayor con la gente, pareciera que los periodistas debemos convertirnos en activistas y no periodistas. Creo que la crítica debe mantenerse, los periodistas deben ser críticos y no rebasar esta delgada línea que hay entre el activismo y el periodismo, que cada vez pareciera que no. Descalificaciones y polarizaciones que vienen desde la esfera del poder, como prensa fifí, como prensa incluso hasta el AMPA del periodismo. Enrique, te pido cerrar, por favor. Te voy a agradecer si cerramos para darle sus 2 minutos a Tamara. Solamente ¿sí? Era eso, y reiterar el compromiso y el agradecimiento con ustedes y felicitar a los compañeros en estas exposiciones fantásticas, y es un honor haber participado en ellas. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Enrique. Tamara, si conectamos tu audio para poderte escuchar y te damos la palabra. Ok. Listo. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Esto, yo me imagino que a ustedes les pasa, porque a mí me pasa siempre. Cuando dices, soy periodista, de una vez la gente dice, ah, ok. Es como si sabes algo. Es como si te estás iluminado. Y yo pienso que esa iluminación que la gente nos ve en nuestros ojos es de donde debe reforzar nuestro compromiso, desde donde se debe reforzar nuestro compromiso, porque cuando yo hablo de educar,
hablo de tener responsabilidad en lo que decimos, porque evidentemente la gente está en los medios y hoy en día está en las redes sociales. Cada vez que nosotros decimos algo, eso ya es verdad, tiene un porcentaje muy alto de verdad. Y en ese momento estamos creando un impacto muy grande en la gente, en un espacio, en nuestro segmento, el que sea. Y no podemos convertirnos en antenas repetidoras, ni de propaganda, ni dejarnos seducir, no. Nos tenemos que mantener en la acera del frente, nos tenemos que mantener con el compromiso de trabajar por la gente. Y yo creo que, bueno, así, ahí lo vamos a dejar porque no me voy a extender y podríamos pasar días en este panel tan maravilloso, el cual también agradezco que hayan abierto y agradezco una vez más este espacio para hablar de Venezuela, que por supuesto que deben escuchar todos los días algo, pero bueno, para mí es muy importante haber participado y haberme sentido un poquito en América Latina. Gracias. Muy bien. Claudia Acuña, Enrique Vega, Tamara Bryson, no tienen idea del agradecimiento que tenemos hacia ustedes por la oportunidad de escuchar sus reflexiones, su sentir sobre lo que está sucediendo en sus países, en la región, su visión de lo que hay que hacer en el campo del periodismo para que el periodismo siga siendo esta perspectiva crítica de la sociedad y que ofrezca a la sociedad la información que todos necesitamos más en un ámbito en donde lo digital lo cubre todo y recibimos enormes cantidades de información y en contextos de crisis y de cambio como el que nos toca vivir, entonces necesitamos conocer una verdad, la información de una forma verídica, comprobable, libre, ¿verdad? Y con ello contribuir al fortalecimiento de nuestras sociedades, creación de ciudadanía y la consolidación de la democracia. Esperamos que pronto podamos hablar de un proceso de cambio democrático en Venezuela, como en Nicaragua, y que las expectativas de democratización y de profundización de este sistema las podamos también profundizar en otras experiencias políticas de América Latina. Agradezco a nuestros organizadores la oportunidad de este foro, agradezco a los periodistas que se han conectado en este espacio, los invitamos a continuar atentos a nuevas convocatorias, nos faltan todavía 2 paneles más, conferencias con periodistas de primer nivel, así que son parte también de las actividades del 10º aniversario. Y sin más, nos despedimos agradeciendo a FEMSA y al Tecnológico de Monterrey este espacio. Que tengan todos muy buen día. Hasta luego.